Bueno, Dios bendiga poderosamente en el nombre del Eterno y de Jesucristo el Señor, aleluya. Adoramos y bendecimos a nuestro único Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Saludamos a los que están conectados a través de las redes sociales, a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Ministerio Tiempos Finales Luis Serrano. Así que le damos las gracias a Dios y le invitamos a compartir este video, ya que vamos a estar brindando una importante información y revelación por la palabra y por acontecimientos que están sucediendo. Gloria sea al Señor Jesús. ¿Y por qué hablaremos del anticristo? Bueno, hablaremos del anticristo para que la humanidad no sea engañada. Así que, ya que la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 1 al 12, nos habla de que en el tiempo de Pablo se estaban enviando unas cartas falsas, supuestamente hablando a nombre de él, de que ya la gran tribulación había sucedido y de que ya Cristo había venido a buscar la iglesia. Y él, aclarando esas dudas y esas falsas enseñanzas, le escribe a Tesalónica esa carta y le explica que respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, tienen que pasar unos acontecimientos antes de y después de. Aleluya, gloria sea el Señor. Así que vamos a dialogar un ratito sobre escatología y sobre las profecías bíblicas, para que usted no tenga duda y se aclaren varias incertidumbres. Mucha gente se pregunta si el anticristo será de sangre judía o musulmana, o surgirá solamente del antiguo imperio romano. Bueno, él tendrá unas mezclas en su línea de sangre y de su ascendencia, que hemos comprobado por la palabra de Dios y por las profecías. Dentro de esas profecías consideramos Miqueas capítulo 5. Pueden buscar conmigo Miqueas capítulo 5. Y vamos a describir también varias creencias, alma mía alaba a Jesús, del mundo musulmán, para que usted tenga idea y sea decodificado las características del anticristo y cómo las creencias de los chiitas musulmanes radicales tienen que ver mucho con el antimesías, con el anticristo. De hecho, ellos demuestran y explican y consideran que el anticristo que nosotros creemos, que está plasmado en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, es el Mesías que ellos están esperando. Ellos tienen la creencia de que el anticristo que creemos los cristianos tiene las mismas descripciones que tiene el Mesías esperado por los musulmanes radicales, especialmente refiriéndonos a los chiitas, que son los musulmanes radicales. Gloria sea al Señor Jesús, que están esperando al Mahdi, al Mesías musulmán, descendiente de Mahoma, llamado el Mahdi. Y en Miqueas 5, en el versículo 6, hay una profecía que tiene que ver mucho con el antimesías, con el anticristo y con el fin de los tiempos. Gloria sea Jesús. Vamos a explicar brevemente por qué. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Alma mía alaba a Dios. Y devastará la tierra de Asiria espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Aquí nos describe que el Dios de Israel va a ser quien va a librar del asirio, de un asirio que se va a levantar en algún tiempo en contra del pueblo de Israel para hollarlos,
para hollar los confines de la tierra israelita. Esto no ha sucedido todavía. Esta profecía fue escrita por el profeta Miqueas luego de que había caído ya el imperio asirio. Quiere decir que de algún linaje otomano, algunos consideran que va a surgir de Turquía el anticristo, pero bíblicamente vemos que nos habla claramente, nos revela la palabra en Miqueas 5 verso 6, que habrá un sirio, habrá un reinado de Siria que se va a levantar en algún tiempo contra la tierra de Israel y va a hollar los confines de la tierra judía, pero que el Dios de Israel va a librarlos de él. Y eso está comprobado en Apocalipsis y en Daniel, cuando Jesucristo en su segunda venida visible, al final de la gran tribulación, luego de los 7 años de tribulación y de gran tribulación, venza al anticristo y al falso profeta y los arroja al lago de fuego y azufre. Alguien que pueda alabar a Dios en esta hora, en esta tarde, aleluya. Adoramos y bendecimos el nombre de Jesús. Adoramos y bendecimos el nombre de Jesucristo. Dios bendiga a Abadía Rodríguez y a Margarita. Dios le bendiga poderosamente. Gloria sea al Señor. Muchas gracias por el respaldo. Nos pueden escribir desde donde se conectan. Saludamos a los que nos sintonizan desde Centroamérica, Suramérica, el Caribe y Estados Unidos. Dios le bendiga poderosamente. Gloria sea al Señor Jesús. Pues nos describe Miqueas capítulo 5, que un sirio, hablando proféticamente, se levantará contra la tierra de Israel para hollarlos y para subyugarlos. Hoy temprano habíamos dado unas breves descripciones de cómo será la ascendencia humana del anticristo. Sabemos, ¿verdad?, lógicamente, que será manifiesto por obra de Satanás, por obra del diablo. Pero el diablo, imitando a Dios, va a levantar un linaje satánico, un linaje humano, una ascendencia humana, pero donde él se va a manifestar muy pronto, en los días de gran tribulación, y va a escoger a un hombre para poseerlo y para declararlo hijo, Mesías, y le va a dar de su trono y el reino de este mundo en 7 años. Ahora bien, nos explicamos más. Hablando de las creencias de los chiitas y de los musulmanes radicales, estaba informándome de que estos religiosos radicales tienen una creencia de que este Mesías llamado el Mahdi va a gobernar el mundo por 7 años. Y fíjense que las creencias de ellos, irónicamente, ¿verdad? Irónicamente, tienen unas descripciones similares a las apocalípticas, referente al Mesías que ellos están esperando. Que obviamente no es el mismo Mesías que espera la iglesia de Jesucristo. Alabamos a Dios en esta hora, gloria sea a Jesús. El Mesías que está esperando la iglesia y el cual creemos, el cual nos salvó y nos compró con su sangre. Sabemos que definitivamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado en la persona de Jesús, que vino a comprarnos con su sangre. Así que si alguien en esta hora está apartado y lejos de los caminos de Dios, es hora de que aceptes a Jesucristo en tu corazón, lo declares como tu Señor y Salvador, proclame su señorío para que Él te salve tu alma, porque es el único Dios que puede salvar tu alma. El único que nos compró a precio de sangre es Jesucristo, el Hijo de Dios, y está aquí por medio del Espíritu Santo. Y hablando un poco más de las descripciones de estas creencias radicales musulmanas, ya hicimos mención que ellos esperan, el Mesías esperado de ellos es el Mahdi, llamado el Mahdi, o el 12º imán. Ellos creen que ese es el Mesías esperado. Ellos dicen que este Mahdi, este Mesías, va a gobernar el mundo por 7 años. Precisamente Daniel nos profetizó, nos reveló de parte de Dios, que el anticristo gobernará también por 7 años. En la semana 70 para los israelitas y para los judíos. Gloria sea Jesús.
Miren qué interesante esta información y esta revelación de parte de Dios. El anticristo reinará por 7 años. Y los musulmanes chiitas creen que el Mesías esperado por ellos reinará este mundo por 7 años y que traerá amor y paz. Precisamente los primeros 3 años y medio, dice la profecía de Daniel 9, en el capítulo del 24 al 27, que el anticristo firmará un pacto de paz. Pablo también lo reveló, el apóstol Pablo, en Tesalónica, en la carta a los tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. También ellos creen que el Mesías llamado el Mahdi musulmán, descendiente de Mahoma, va a manifestarse en el mundo en medio de una época de caos, en medio de una época de caos y de una gran crisis mundial. Glorias a Jesús. También tienen la creencia y esperan que este falso Mesías logre un nuevo orden a nivel internacional. Glorias a Jesús. Precisamente eso es lo que nos describe el libro de Apocalipsis y Daniel capítulo 7, que la cuarta bestia que vio el profeta Daniel, que será horrible, espantosa, glorias a Jesús, que es nada más y nada menos que el imperio romano restaurado, revivido, que surgirá en los días de tribulación y gran tribulación. Gloria sea al Señor Jesús, se manifestará luego del arrebatamiento de la iglesia, ese último imperio de los gentiles. Gloria sea a Jesús. Algunos creyentes y evangélicos piensan, deducen, han interpretado que los 10 reinos que tendrá el anticristo serán reinos musulmanes. Yo por lo menos me voy con la postura de que será del imperio europeo o romano revivido, porque Daniel lo explica en la estatua que vio Nabucodonosor, que hicimos un estudio hace poco de eso, que en esa estatua las piernas representan el imperio romano y los pies y los 10 dedos representan los 10 reinos del anticristo, que serán mitad de barro, frágiles, y mitad de hierro, y será compuesto de alianzas humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que el nuevo orden del anticristo se manifestará a nivel mundial con reinos frágiles, con reinos débiles, pero se mezclarán con reinos fuertes, como son las potencias mundiales poderosas de este mundo. Entonces, por medio de unos acuerdos y alianzas, de ahí saldrá el anticristo, un cuerno pequeño que saldrá y va a derribar 3 reyes del mundo entero que se le opondrán. Posiblemente los mandará a asesinar, a matar, o los sacará del medio por medio de la política sucia, de alguna manera. Gloria sea a Jesús. Y él entonces va a comenzar a iniciar un reinado en medio de los días de tribulación, cuando la iglesia sea quitada de en medio de la tierra. Poco a poco se va a ir levantando. Hoy describimos que ese cuerno pequeño representa un príncipe desconocido, poco significante, no muy popular, una figura no pública que estará comenzando a dar los pasos en la política mundial y que logrará grandes cosas para conquistar el mundo de parte del diablo y de las tinieblas. Gloria sea a Jesús. Dijo el profeta Daniel que él hará arbitrariamente, o sea, que él logrará grandes acuerdos económicos. Quiere decir que él va a tener buen éxito en la economía del mundo. Posiblemente quite las deudas externas a nivel mundial. Va a conquistar los corazones de muchas personas. Logrará y firmará un pacto de paz mundial. Y aquí vamos a unos detalles interesantes. Ese pacto de paz mundial, como hemos explicado anteriormente, tiene que ver con Israel y tiene que ver con el mundo árabe. Tiene que ver con los judíos y con los musulmanes. Porque en Oriente Medio, esta es la lucha
en la política mundial que no ha tenido tregua y que por siglos ha sido una guerra sin fin. Han sido unos conflictos bélicos que se han desatado a lo largo de los siglos entre estos países vecinos y familiares allá en Oriente Medio. Y la política mundial, mi alma alaba la gloria de Jesús. Ellos quieren ser los héroes de la película y quieren tratar de lograr una mediación de paz y de seguridad a nivel mundial, específicamente desde allá de Oriente Medio. Y eso es lo que el anticristo va a conquistar y va a lograr. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero miren estos detalles, oigan bien, para que él pueda lograr esa paz mundial, él va a tener que aliarse tanto con los judíos y con los palestinos y con el mundo árabe y con los musulmanes. También, a su vez, alabado sea Jesucristo para siempre, él va a tener que tener ascendencia judía para que el pueblo judío crea que él es el Mesías esperado por Israel, y a la vez tendrá que tener ascendencia y sangre musulmana, probablemente un descendiente de Mahoma. La palabra nos revela que habrá un sirio que hollará las tierras de Israel para que el mundo musulmán lo apoye, lo acepte como el Mesías esperado del mundo, o como el Mahdi o 12º imán de los musulmanes. Entonces el diablo se las va a componer de esta forma, alabado sea Jesucristo para siempre, para poder engañar las naciones y los corazones de los judíos y de los árabes. Gloria sea Jesús. Tan pronto él firme ese pacto de paz y seguridad mundial, reveló el profeta Isaías en el capítulo 24. El profeta Isaías en el capítulo 24, él describe que se romperá el pacto sempiterno de Jehová con los hijos de Israel. O sea que los judíos, los israelitas, para poder tener paz con sus vecinos, ellos van a ceder tierras. Y ya están cediendo territorios por paz con sus enemigos, para ellos poder guardar su propia cultura y mantener el pueblo y la raza, más bien la cultura hebrea, viva. Ellos están cediendo territorio que le pertenecen por heredad a los hijos de Israel. Están compartiendo con los palestinos para que Israel no sea un territorio palestino. Entonces, ahora mismo, a nivel mundial, la política mundial está buscando crear una solución de dos estados. Van a dividir en mitad Jerusalén, que es la capital eterna de los hijos de Israel, y van a ceder la mitad a los países palestinos y a los árabes, al mundo musulmán, y la mitad para los hijos de Israel. Israel ya en los días de gran tribulación va a estar totalmente convencido de que esa es la única solución para poder tener paz mundial. De hecho, esto fue parte de lo que trabajó el expresidente Trump a favor de el Medio Oriente, junto con su yerno Jared Kushner. Estuvieron trabajando mano a mano alrededor de 2 o 3 años para este asunto, para este conflicto, para lograr paz mundial. Pero esto, quien únicamente lo va a lograr de manera totalitaria, va a ser el anticristo, un gobernante mundial que no va a ser un presidente de Estados Unidos, va a ser un presidente a nivel mundial. Y los 10 territorios a nivel geográfico mundial se unirán por medio de alianzas humanas, como profetizó Daniel. Llegarán a unos acuerdos y alianzas humanas para que el orden del mundo cambie para siempre y las soberanías de los países se acaben, se terminen con este nuevo orden internacional, que ya hemos hablado sobre lo que son los globalistas. Hemos descrito lo que significa el globalismo en el mundo, que será una próxima tiranía mundial. Ya de hecho eso está en acción, como dijo el apóstol Pablo. Ese misterio de iniquidad está en acción, está fortaleciéndose cada día más. Está pulseando contra el mollero de Dios, pero lo detiene la obra de Jesucristo.
la unción del Espíritu Santo en la iglesia. Y por causa de la iglesia redimida, el anticristo no ha podido manifestarse, como describe Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 12. Gloria sea al Señor Jesús. Por ende, este Mesías esperado tanto para el pueblo judío como para países árabes está por manifestarse. ¿Será judío o será musulmán? Definitivamente no me cabe la menor duda de que será una mezcla de entre ambos. Porque astutamente, sagazmente, Satanás se las va a componer para que él haga alianza con ambos territorios y logre la firma de paz mundial en Oriente Medio. Gloria sea Jesús. Y cuando digan paz y seguridad, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, entonces vendrá la destrucción repentina. Entonces ese Mesías esperado se quitará la máscara, la careta de pacificador y se volverá un mercenario, se volverá la bestia sangrienta, se manifestará la bestia apocalíptica del capítulo 13, la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Entonces ahí se va a manifestar que surge del abismo del mar un demonio de rango general, va a entrar y va a tomar posesión de este individuo, de este falso Cristo, falso Mesías. Lo va a poseer, el diablo se va a encarnar en ese cuerpo y los últimos 3 años y medio él hollará a las naciones, perseguirá a la mujer, como hicimos el estudio de hoy temprano, a la nación de Israel y a la gente que se convierta a Cristo en esos días. Los va a perseguir a muerte, va a perseguir el cristianismo, todo lo que se llame Dios con letra mayúscula y sea objeto de culto. Por eso es que están reuniendo las religiones a nivel mundial con el movimiento ecuménico, con el motivo de que el cristianismo ya frene, con el motivo de ya acabar con la voz del Señor en la tierra. Por eso es que están habiendo estos movimientos de engaño. Es el misterio, es el mismo misterio de iniquidad que está en acción, se está moviendo, pero que todavía está siendo detenido, todavía tiene límites. Todavía no se ha podido manifestar el inicuo, el anticristo, en persona. En algún lugar, en alguna parte del mundo debe estar. Pero hasta que la iglesia no sea arrebatada, o por lo menos una parte de la iglesia, porque no todos se van, una parte de la iglesia sea arrebatada, entonces vendrá el final de los tiempos como nunca, por 7 años de trato de Dios con Israel, de manera principal. Gloria sea Jesús. Hablando un poco más de las creencias de los chiitas, de estos musulmanes radicales, ellos creen que el reinado del Mahdi, de este Mesías esperado, va a durar 3 años y medio. Ellos creen que va a estar 7 años gobernando el mundo, pero que por 3 años y medio él se va a levantar junto con Jesús. Oiga bien esta falsa profecía. Lo que creen estos individuos radicales de creencias musulmanas. Ellos creen que Jesús, como ellos no lo consideran Dios o el Mesías esperado, ellos creen que Jesús fue un profeta que tenía la gracia de Dios. Pero Mahoma nunca reveló ni nunca recibió la revelación divina de parte de Dios de que Jesús era el Señor y su único Salvador. Él supuestamente se le apareció un ángel en el desierto y supuestamente le reveló que él era el profeta de los ismaelitas. Y por eso consideramos que también el anticristo va a tener linaje musulmán y va a ser un impostor, un falso Mesías. Pero que por tal razón al mundo árabe, especialmente allá en la región de Jerusalén, donde tienen la mezquita de Omar, donde ellos tienen un templo sagrado, donde adoran sus creencias religiosas, donde adoran a Alá y a estas creencias que el enemigo ha levantado lamentablemente para engaño de las almas, pues gloria sea Jesús.
Por eso es que el diablo se las va a componer con el anticristo y va a lograr paz allá en Jerusalén, cosa que ningún político a nivel mundial ha logrado nunca en la historia. Y este hombre va a cambiar el tiempo, los tiempos y la ley, porque va a lograr cosas nunca antes vistas. Y los primeros 3 años y medio mucha gente pensará que este es Dios mismo encarnado en la tierra. El mundo incrédulo, por cuanto no creyó en la verdad, por cuanto rechazaron el amor de la verdad para ser salvos, creerán en la mentira en los días finales de la gran tribulación, mi gente. Ese es el asunto profético y escatológico. Entonces los primeros 3 años y medio, como él va a lograr una paz y seguridad a nivel mundial, mucha gente va a correr tras él. Un político desconocido, un cuerno pequeño, o sea, un rey, que Daniel también lo vio en el capítulo 9, versículo 26, como un príncipe. O sea, él va a ser descendiente de una familia real, poderoso en la tierra, pero está escondido todavía. Todavía no se ha manifestado públicamente como creen algunos y escriben por las redes sociales. Porque hasta que la iglesia no sea arrebatada al mismo tercer cielo, hacia las bodas del Cordero, no puede manifestarse aquel inicuo, dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Porque hay quien lo detiene. Es el mismo poder de Dios, que por medio de la iglesia de Jesucristo detiene la manifestación del anticristo, que es por obra de Satanás. Gloria a Jesús. Logrará paz mundial con las naciones, porque el dolor de cabeza de las naciones es Medio Oriente, es Oriente Medio. El dolor de cabeza de las Naciones Unidas son los conflictos árabes y judíos. Ese es el asunto que se está trabajando día y noche a nivel internacional. Poder frenar a estos vecinos que son familias, como hicimos mención hoy temprano. Ambas familias son descendientes de Abraham, musulmanes y judíos y hebreos y palestinos. Lo que sucede es que los ismaelitas, los árabes, el mundo árabe, son hijos de la esclava, de la egipcia, pero el mundo judío son los hijos de la promesa, los hijos de Israel. Son los descendientes de Isaac, los hijos de la promesa. Y esa es la diferencia, que por medio de un acto carnal se levantó esta simiente y le está haciendo guerra al pueblo de Dios, israelita. Y esta guerra será hasta el fin de los tiempos. Alma mía, alaba la gloria de Jesús. Y este es el conflicto que están tratando de resolver a nivel mundial. Y este es el asunto. Gloria sea Jesús. Lo que queremos dejarles saber hoy, pueblo de las redes sociales, es que estas enseñanzas que tienen los chiitas y creyentes radicales musulmanes referente al Mesías que ellos esperan, el líder llamado el Mahdi, son similares a las descripciones apocalípticas referente al anticristo. Quiere decir que hay mucha probabilidad de que el anticristo tenga ascendencia musulmana también, o árabe, y también tendrá ascendencia de la tribu de Dan, que es una de las tribus perdidas de Israel. Tendrá una mezcla para que tanto los judíos como los árabes puedan aceptarlo como Mesías. El diablo es astuto y sagaz. Es una serpiente, es la serpiente antigua. El Señor los reprenda en el nombre de Jesucristo y a sus secuaces. Pero de esta manera es que Él va a trabajar para engañar a los hijos de Israel y a las naciones. Gloria sea Jesús. Fíjense que en Apocalipsis capítulo 11, voy a compartir este detalle para ir culminando. Apocalipsis capítulo 11 revela la palabra que el patio está separado para los gentiles, refiriéndose al
tercer templo de los judíos que vio Juan en visión cuando escribió el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, cuando él habla de los dos testigos, habla también del tercer templo que será construido para los judíos. Y él dice que el patio lo dejen, que no lo toquen para los gentiles, porque ahí está la mezquita de Omar, de los musulmanes. Eso fue lo que vio Juan en visión para el futuro. Y actualmente no se puede lograr un pacto de paz mundial y seguridad hasta que ese asunto de la mezquita de los musulmanes y del templo, del tercer templo que piensan ya reconstruir, ya tienen los planos y todo, que piensan reconstruir y que será reconstruido en la etapa final de la gran tribulación, donde el anticristo se asentará en el lugar santo y se proclamará a sí mismo Dios y Mesías y Salvador del mundo. Y ahí se va a manifestar la abominación desoladora que habló Daniel. Gloria sea a Jesucristo para siempre. Te adoramos, Espíritu Santo. Aleluya. Pues ese es el asunto del conflicto entre Israel y los palestinos y el mundo árabe. Que no hay unos buenos acuerdos. Porque ahora mismo si reconstruyen el tercer templo de los judíos allí al lado de la mezquita, en Jerusalén, puede desatarse una terrible guerra. Una terrible guerra. Que de hecho esa guerra se va a desatar a nivel mundial. Va a comenzar desde allí, desde Jerusalén. Esa guerra mundial va a comenzar desde Jerusalén. Alabado sea Jesucristo para siempre. Dice Daniel 7:25 que este cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambiará los tiempos y la ley. Todas las leyes de Dios serán cambiadas. El calendario será cambiado. El tiempo será cambiado en los días de gran tribulación. Él será la máxima figura de la política mundial. Y para eso lo va a ayudar un falso profeta internacional que muy probablemente salga, ¿verdad?, de las 7 colinas, o algunos escatólogos creen que debe salir de la tierra santa de Israel. Lo que sí se sabe específicamente es que el ecumenismo que se está trabajando está surgiendo de Roma. Roma está reuniendo las religiones. Por medio del papado es que se está, gloria sea a Jesús, logrando el ecumenismo mundial de las religiones. Y este ecumenismo no es para la paz mundial, como ellos pintan. Este ecumenismo religioso, la iglesia verdadera de Jesús no participa de ella, o no debe participar de la misma, porque es parte de la agenda globalista para acabar con la palabra de Dios, para cambiar las leyes, como profetizó Daniel, y para poner fin a la iglesia de Cristo, con el propósito y el objetivo de que todo se enfoque en el anticristo y en su gobierno mundial. Dios les bendiga, Dios les guarde. Habla tu hermano Luis Serrano y le damos la gloria a Dios por este mensaje que ha puesto en mi corazón para el beneficio de las almas. Espero que se hayan edificado. Si alguien quiere reconciliarse con Jesucristo, o usted entiende que hay un alma, hay una vida humana que necesita de Jesús, de su evangelio, que está descarriado, que es urgente que abra los ojos referente a estos tiempos, compártale este video. Y si alguien quiere reconciliarse y está viéndonos, puede escribirnos en toda confianza. Dios le bendiga y Dios le guarde poderosamente en el nombre de Jesús.